Y estamos aquí en los estudios de Telediario Federal junto con Jeremías Biglia, pero también con un invitado. Él acá claro, en presencia. Él acá, pero tenemos también a nuestro amigo, nuestro compañero ya. Sí, a Daniel Montoya, sí, también politólogo. Ya lo vamos a invitar, ya vamos a coordinar. Que se venga de una escapada algún escapadita día. por acá. Tanta virtualidad nos ha salvado, pero es mejor acá la presencia. Claro, te sentás acá en la mesa con nosotros. ¿Cómo andas, Jeremías? Muy bien, muy bien. Un Hola, gusto Daniel. también estar acá y también saludo a Daniel a la distancia. ¿Qué tal? Los veo, estoy en Buenos Aires ahora, pero los veo impecables. Cómo los envidio de estar en ese living, como decía Galán en su época, un living amoroso ese. Sí, algo parecido, sí. Algo parecido. Pero vamos a hablar El tema no es tan amoroso. No, no es tan amoroso. Andan a los piedrazos, ¿no? Como para decirlo de alguna manera. Sí, a los qué carpetazos lío. y a la judicialización. Sí. Bueno, ¿cómo explicar esto del Consejo de la Magistratura que tiene muy poco de una, recién lo hablábamos, ¿no? De buscar una mejor justicia y lamentablemente mucho de política? Sí, la verdad que parece siempre un tema complejo, complicado de comprender, ¿no? Siempre uno de los... Es un idioma que a la gente, a todos, digamos, como que no lo cierra bien, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es el Consejo? Y comprendiendo también, en términos generales, muchas veces estamos hablando de uno de los poderes del Estado menos conocidos por la sociedad, ¿no? No conocemos del todo el procedimiento por el cual se eligen también esos jueces, ni quiénes son, inclusive. Y el más criticado. Y el más criticado, quizás. Y en el que, bueno, en el momento actual creo que, en términos generales, los tres poderes del Estado están pasando por un proceso de deslegitimación muy, muy profundo. Y pensando en el Consejo de la Magistratura particularmente, hijo de la reforma del 94, fue un intento justamente de recuperar por una parte esa legitimidad que había perdido la justicia y por lo otro de también poner un límite al presidencialismo muy característico de las sociedades latinoamericanas y también de la sociedad argentina. Lo que sí lo que marca de la historia hacia acá, que todas esas instituciones que se pensaron en su momento, que fue el gran ideólogo por ahí, el que más promovió este tipo de instituciones fue Raúl Alfonsín, ¿no? Esas instituciones no han podido todavía terminar de solidificarse ni cumplir el objetivo para el cual fueron generados. Muchas veces también hemos debatido el rol del jefe de gabinete, por ejemplo, en el país, ¿no? Sí. También pensado como otro límite al presidencialismo. En su momento, una modificación que sí llevó a ese proceso de cambio de cara de la justicia fue la reforma de la Corte Suprema, que fue pensada por el presidente Néstor Kirchner, y creo que ahí hay que hacer una salvedad, que creo que es a lo que quiero llegar, ¿no? En esto. El kirchnerismo en su momento, o ahora en este momento, está planteándose en una relación bastante de tensión en relación a la Corte Suprema de Justicia y al sector o al Poder Judicial en particular. Con lo cual, es muy interesante también observar cómo ese proceso de modificación o ese proceso de cambio que se intentó interponer desde el poder, siempre fue, de hecho, de una construcción política. Entendiendo la política como correlación de fuerzas, no es la misma la capacidad política y de fortaleza que tenía el kirchnerismo en aquel entonces a la que tiene hoy. Con lo cual yo creo que ahí hubo una jugada muy arriesgada por parte del kirchnerismo y que termina en este reconocimiento implícito al propio fallo que la Corte Suprema había dicho en cuanto a cómo estaba siendo conformada hasta ahora el Consejo de la Magistratura. A ver, vamos a sumar a Daniel también. ¿Cuál es tu mirada con todo lo que está pasando? Estas juristas que juraron justamente en el día de ayer, porque nadie quedó conforme. A ver, Daniel, ¿cuál es tu opinión? A ver, me gustaría agarrarme un poquito de un tema que planteó Jeremías en la mesa. Me parece que esta institución es parte de un paquete de instituciones que fue importada en aquella reforma. Por supuesto, me parece que son de las cosas menos dañinas que se hicieron al calor de esos 2 meses que se instaló toda la dirigencia política a comer surubíes y pacúes en esos restaurantes tan famosos de Santa Fe y de Paraná. Pero ya sea el tercer senador, la jefatura de gabinete, me parece que todas fueron poco dañinas, inútiles, pero en comparación a 2 reformas sustanciales que se hicieron allá en el tiempo, que fueron la del voto directo y la autonomía de la capital. Pero digo, más allá de esa nota, de esta institución que la verdad no funcionó nunca, se importó de un sistema político que poco tiene que ver con el funcionamiento de la Argentina, me gustaría sí plantear un tema muy concreto. Hay una encuesta, que es la de la Universidad de San Andrés, que viene midiendo sistemáticamente cuál es el prestigio de las diferentes instituciones y colectivos en la Argentina. Ahí incluyen las Fuerzas Armadas, la Iglesia. Bueno, hay 2 colectivos que son los que tienen peor imagen en la Argentina, que son casualmente el kirchnerismo y los jueces. O sea,
esta es una batalla entre dos, yo les diría los dos mayores, los dos grandes villanos a nivel de colectivos de la Argentina. Yo el otro día decía en un tuit, es como una pelea entre Darth Vader y el Guasón. Son de las instituciones más desprestigiadas y de los colectivos más desprestigiados de la Argentina. Y por supuesto, esta batalla hoy la emprende, digamos, una iniciativa de Cristina. En un momento siempre dicen, no, Cristina saca unos conejos de la galera geniales. Bueno, hemos visto todos los últimos salen muertos de la galera. Ya desde, yo les diría, desde la designación aquella de Alberto Fernández, que es una jugada que le salió pésima, y después todas las otras que se han ido sucediendo en los últimos tiempos. Recordemos de aquellas cartas que le pedía a Alberto Fernández que alineara las tarifas, los salarios con el aumento de la inflación. Después este intento último de desplazamiento del gabinete económico, ese putsch, ese golpe interno que intentó dar Cristina a nivel para forzarlo a Alberto que reformulara el gabinete, tampoco salió. O sea, todas las últimas jugadas del kirchnerismo me parece que más bien, y esta jugada yo les diría del Consejo de la Magistratura, desnuda el gran estado de debilidad y prácticamente yo les diría terminal de este Frente de Todos residual, que yo de aquella columna que publiqué hace poco en el verano en La Voz del Interior, es llamativo que en estos 2 meses el grado de deterioro que tiene el oficialismo para emprender una acción de este tipo, de dividir un bloque oficialista que más que jugada genial es una señal de debilidad política tremenda, que para forzar la designación en un consejo de funcionamiento inútil prácticamente, que no ha tenido, de lo más bochornoso, yo les diría, a nivel institucional de los últimos años en la Argentina, para forzar designaciones y bloquear esto, ha sacado una carta que prácticamente desnuda cuál es el estado interno de la coalición de gobierno. Jeremías, ¿cómo se sale de esto? La verdad que va a ser muy difícil. En cierta forma, la atribución para definir cómo debe estar conformada el Consejo de la Magistratura sigue estando en poder del Poder Legislativo. Creo que, en cierta manera, Sergio Massa advierte esa posibilidad, ¿no? De discutir en el Congreso con la jugada que hace, aceptando que sea Reyes quien integra por parte de la oposición. Pero la verdad que es muy difícil llevar a cabo esta discusión, porque lo que está diciéndonos la Corte es que la política tiene que ponerse de acuerdo. Y lo mismo está sucediendo en ese equilibrio de fuerza en cómo va a estar conformada el Consejo de la Magistratura. Yo creo que hay una discusión institucional muy profunda que quizá no obedece también a los tiempos que está pasando la sociedad hoy. Creo que esta es una discusión que está haciéndose muy a la espalda de la agenda cotidiana de la ciudadanía. Exactamente. A la gente no le importa, quiere que baje el precio de los alimentos. Y ahí se explica un poco el crecimiento de los extremos de nuestra política nacional, ¿no? Pero las atribuciones siguen siendo del Poder Legislativo, y creo que ahí debería estar el desafío de la política, de tener una discusión sensata, a la altura de las circunstancias, pero no al tipo de discusión que estamos teniendo hoy. Ojalá que se dé. Jeremías, Daniel, muchísimas gracias. Gracias a los dos. Les mando un fuerte abrazo, queridos amigos, y los envidio de estar ahí en ese living. Esperamos cuando quieras. Acá no se ve, pero tenemos unos cafecitos bárbaros, así que te esperamos cuando quieras. No, cómo me tiran sal en la herida. No creas todo lo que te dicen en televisión. Un abrazo, Daniel, hasta luego. Chao. Fuerte abrazo. Chao, hasta luego. Gracias, Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, por favor, un placer. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Así es, mañana vamos a cerrar la semana juntos. Tempranito, a partir de las 7.